Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los hermanos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza y aquí estamos en vivo. Hoy es día viernes en la noche y hoy es viernes, abril 11 del 2025 y en esta noche estamos aquí, gracias a Dios, trayendo un mensaje nuevo que Dios nos ha permitido preparar para traérselos a ustedes. Y el tema se los mandé desde ayer les estoy mandando la invitación para los que puedan estar aquí conmigo para compartir este tema. El tema se llama Cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Así es como que se llama el tema Y en esta noche vamos a estar viendo aquellas personas que eran siervos de Dios, que le estaban sirviendo al Señor, pero cometieron faltas. Y esas faltas trajeron consecuencias. Otros perdieron su vida y otros no pudieron seguir en los caminos del Señor. Pero en esta noche vamos a estar tocando solamente como 3 o 4 solamente, pero vamos a ver si ustedes, el Espíritu Santo les revela de qué es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar este servicio a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día que nos permites una vez más para estar aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que me perdones, que me limpies, Señor, de todo pecado, de toda maldad, Señor. Padre, te presento esta enseñanza que tú nos vas a dar en este día. Te pido, Señor, que me enseñes a mí primeramente y después a los hermanos, hermanas y a todos aquellos amigos que se van a convertir también a ti, Padre. En el nombre de Jesús van a aceptar a tu Hijo como Señor y Salvador, Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, toma control de este servicio, Señor, y que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, que lo hagamos para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y aquí estamos compartiendo con ustedes esta enseñanza. El tema se llama Cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Y te invito que vayas conmigo a la Biblia y vamos a ir a 1 Corintios 10, 11. Amén. Vamos a empezar en 1 Corintios 10, 11. Dice así la palabra del Señor: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los siglos traen 100 años y nosotros ahora estamos en el año 2025. O sea que nosotros somos esas personas que nos ha permitido hasta el día de hoy compartir la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a estar compartiendo algunos casos de personas que le servían al Señor y que Dios les dio un mandamiento que siguieran, y algunos lo hicieron, otros no lo hicieron y perecieron. Amén. Pero en esta noche vamos a estar compartiendo los puntos que el Señor nos quiere dar por medio de estas personas. Muchos de ustedes ya se conocen tal vez estos personajes, pero tal vez nunca has escuchado un mensaje de ver los errores de estas personas que cometieron los errores. Y por medio de esos errores, nosotros vamos a aprender para no hacer esos errores. Amén. Y entonces dice, tenemos que aprender a ver los errores de aquellas personas que la historia nos dejó una enseñanza. Y vamos a empezar desde el principio. Amén. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver quién fue, como nos dice la palabra, quién fue el primer hombre y la primera mujer. ¿Cómo se llamó? Ya sabemos que fue Adán y Eva, ¿verdad? Y Dios los hizo, dice, y entonces Dios le encomendó algo al hombre que tenía que seguir. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver,
Vamos, te invito a que vayas conmigo a Génesis 2:15. Y lo primero que vamos a aprender en esta noche va a ser la desobediencia. Amén. Dios nos ha dejado escrito la palabra suya. Está escrita en este libro. Amén. Y entonces en este día vamos a aprender a no ser desobedientes a la palabra del Señor. Y vamos a ver el error que tuvo Adán y Eva. Porque ellos fueron desobedientes. Y por haber sido desobedientes, les vino la muerte física. Le iba a llegar la muerte física porque ellos eran inmortales. Ellos no iban a morir porque Dios todo lo que hizo lo hizo perfecto. Pero ¿qué pasó? Dios nos ha dado a nosotros el derecho de escoger entre lo bueno y lo malo. Pero cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo para ser inmortales. Ellos no iban a morir. Pero por causa del pecado es que viene la muerte. Pero aquí no fue una muerte física, sino que fue una muerte espiritual. Amén. Y de castigo Dios los sacó del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que no fueran a tomar del árbol del fruto de la vida. Amén. Pero ya ellos tenían la inmortalidad. Dios los había hecho inmortales. Pero por causa del pecado vino la muerte. Y Dios los expulsó del huerto. Entonces, aquí está el punto número 1 que Dios nos quiere enseñar. Cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Por eso, nosotros tenemos que aprender a no hacer lo que ellos hicieron. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes a su palabra, a ser obedientes a sus mandamientos, a ser obedientes a las cosas que Él ha establecido, a ser obedientes también a las leyes que Él ha constituido para que nosotros sigamos. Entonces, en esta noche vamos a estar hablando del punto de la desobediencia. Amén. Entonces vamos a irnos a Génesis 2:15. Vamos a ver qué fue lo que Jehová Dios le ordenó. Amén. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios, ¿viste? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y eso fue lo que pasó. Pero vamos a ver quién fue el primero que tomó de ese fruto prohibido. Amén. Vamos a ver quién fue el que lo hizo. Y dice el 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán solo una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y quiero que te pongas atención en esto. Aquí dice, en el versículo 2:25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Entonces, cuando uno le está siendo obediente
a Dios, en un matrimonio va a estar todo bien. No se van a ver los errores el uno al otro, porque están haciendo lo que Dios les manda. Pero cuando uno de los dos se está saliendo del orden de Dios, uno va a empezar a verle los errores a la otra persona. Por eso tenemos que ser obedientes y hacer la voluntad del Señor para que no nos veamos los errores que estamos cometiendo. Amén. Cuando tú eres obediente a Dios, Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir tu matrimonio. Amén. Por eso tenemos que ser obedientes a Dios. Y si tú le eres obediente y le eres fiel a Dios, tu matrimonio va a ser un matrimonio feliz. Va a ser un matrimonio que va a tener problemas, pero si los dos están en la misma página, ¿viste? Las dos manos se unen, van a ser solamente una carne y van a atender todo en según. Amén. Pero mira qué es lo que pasa cuando uno de los dos empieza a tirar por aquí, se empieza a tener libertad. ¿Qué es lo que pasa cuando uno de los dos, cuando están casados, empieza a tener la libertad de que anda por aquí o de anda por allá, ya sea el esposo o ya sea el esposo? Va a entrar la tentación. Y la tentación no es que se te va a presentar así. La tentación va a empezar primero en tu mente. Dice que los pensamientos vienen del corazón. Del corazón. Dice que nosotros hablamos de lo que está en nuestro corazón. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón. Y si tú tienes un corazón de carne que no puedes amar, lo primero que tienes que pedirle al Señor es que cambie tu corazón y que te dé un corazón de carne. Pero vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Aquí estamos viendo a Eva que está a solas. Amén. Porque cuando uno va a fallar es cuando va a estar a solas. Y aquí es donde estaba Eva. Y aquí es el primer enemigo que nosotros tenemos, que es nuestra mente. Nuestra mente es la que nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir mal, nos va a hacer sentir de que nadie nos quiere, nos va a hacer sentir como que la gente nos rechaza. Y entonces ahí es cuando viene el problema. Cuando te empiezas a sentir, acuérdate que el diablo ha venido a hurtar, matar y a destruir. ¿Y cómo es que el diablo va a atacar tu vida? ¿Qué significa diablo o Satanás? Diablo o Satanás significa todo aquello que te va a impedir de que tú sigas haciendo la voluntad del Señor. Entonces estamos viendo aquí que la serpiente, amén, la serpiente aquí se le presentó a Eva. Ahora aquí tú lo vas a tomar como tú lo quieras tomar, pero yo te voy a ir enseñando por medio de la palabra, ya sea esto que fue una metáfora o fue algo en la vida real, porque hasta el día de hoy yo nunca he escuchado que las serpientes hablan. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esta es una metáfora que nos quiere enseñar el escritor de esto. Amén. Entonces vamos a ver esta enseñanza que nos dejó escrita aquí en Génesis 3. Dice la desobediencia del hombre. Y entonces el tema, perdón, el tema en esta noche se llama Cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Y aquí el tema que le pusieron ahí, en ese versículo ahí, dice desobediencia del hombre. Cuando está hablando acerca de la desobediencia del hombre, se está refiriendo también a la desobediencia del hombre o de la mujer. Amén. No es que el hombre pecó, porque aquí pecaron los dos por haber desobedecido. Amén. Entonces, mira lo que pasó. Y esto yo lo leo porque hay muchas personas que no tienen Biblias. Hay en algunos países que no tienen Biblia y que no tienen un pedacito para leer la Biblia. Por eso, gracias a Dios, estamos en estos años que Dios nos ha permitido tener la Biblia. Y vamos a leer para aquellas personas que no tienen Biblia. O tal vez que quisieran escuchar. Porque yo te puedo hacer la historia, pero qué bonito es leer la palabra del Señor y que sea el Espíritu Santo que nos dirija y que en lo que estamos leyendo, el Espíritu Santo nos siga iluminando para ver las cosas profundas que están aquí. Por eso cuando tú vengas a escuchar una prédica,
ven con un corazón dispuesto a escuchar y que sea el Espíritu Santo tomando tu oído espiritual y atesora lo bueno y lo malo lo desechas. Amén. Dice aquí, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, si nos vamos a Génesis 1:26, ¿verdad? Dice ahí que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, en los cielos, y en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya Adán y Eva ya eran, ¿en qué? A nuestra imagen. Adán y Eva ya eran a la imagen de Dios, ya eran como Dios. ¿Me entiende? Pero ¿qué es lo que pasa? El diablo, la mente, el engañador, el que te quiere apartar de hacer la voluntad del Señor, va a venir siempre a quitarte la palabra que se te ha sembrado. Amén. Porque ya ellos eran inmortales. Ellos no iban a morir, pero por causa del pecado vino la muerte física. Duraron tal vez 900 años, pero vino la muerte física. Pero Dios los había hecho para que vivieran para siempre. Pero a causa del pecado vino la muerte. Entonces sigue diciendo, y mira qué cosa, que aquí fue la mujer la que decidió hacer el mal. La serpiente la insistió a abrirle los ojos, a empujarla, que eso es lo que quiere hacer el diablo, el enemigo, todo aquel que quiera apartarte de los caminos del Señor, van a venir a tratar de apartarte. Y le vino aquí a abrirle la mente a Eva. ¿Para qué? Para que Eva quitara los ojos de Dios. Y mira lo que dice en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El ver es un sentido, ¿verdad que sí? Por ahí donde vamos a ser nosotros atacados por los 5 sentidos. El ver es uno de ellos. El diablo, ¿qué fue lo que le presentó a Jesús? Miras todo esto. Si postrado me adoras, todo esto será tuyo. Entonces Eva dice que miró. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando tú comes, ¿cuál es el sentido que vas a sentir en tu lengua? El gusto. Y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Se acuerda que les dije en el versículo 2:26, 2:25, que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban? Y ahora, ¿qué fue lo que pasa cuando probaron el fruto prohibido, lo que Dios les había prohibido que no tomaran? Dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice que agarraron hojas y que se cubrieron. ¿Viste?
Cuando uno está en pecado se siente sucio. Dice un versículo en la Biblia, dice que el impío huye sin que nadie lo persigue. Y vamos a ver qué es lo que uno hace cuando se aparta de hacer la voluntad del Señor, o cuando uno está haciendo algo inadecuado que no es la voluntad del Señor. Mira qué es lo que hace cuando una persona está haciendo algo que a Dios no le agrada. ¿Qué es lo que hace? Vamos a seguir leyendo ahí. Entonces fueron abiertos, dice, y oyeron la voz de Jehová. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Eso es lo que uno hace cuando está en desobediencia. Se esconde, deja de ir a la iglesia, deja de congregarse, deja de hablarle a los hermanos. Cuando los hermanos lo llaman para preguntarle cómo está, o las hermanas llaman a las hermanas para ver cómo está, se esconden. ¿Por qué? Porque se sienten que están desnudos, que están en pecado, se sienten apartados del Señor. Pero si Dios está poniendo a un hermano, a una hermana que te llame, es porque Dios te está llamando con cuerdas de amor para que vuelvas, para que no te quedes en la desobediencia. Por eso es que Dios permite y toca hermanos y hermanas para que te llamen por teléfono, por si no estás yendo a congregarte. Que ellos extrañan cuando tú ibas a la iglesia y le cantabas al Señor, le adorabas, buscabas su presencia, eras llena de la presencia del Señor, eras lleno de la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que pasa cuando vino la serpiente, el pensamiento, aquello que te quiere apartar de Dios? Te apartó completamente. Pero si todavía hay hombres y mujeres de Dios que te están llamando, te están invitando para que vuelvas a la congregación, a que vuelvas a servirle al Señor, es porque Dios te ama. ¿Te acuerdas cuando Pedro le falló a Jesucristo, que lo negó 3 veces? Dice que cuando Jesús se le presentó a María, le dijo, ve y dile a mis hermanos y a Pedro que los espero donde habíamos quedado cuando yo estaba en vida. Por eso, ¿viste cómo Dios conoce a cada uno por nuestro nombre? Por eso, si el Señor te está enseñando en esta enseñanza, cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, veníamos y le fallamos al Señor y nos volvíamos a levantar, caíamos y nos volvíamos a levantar. Pero si todavía estás vivo, todavía hay esperanza. Amén. Y el Señor te está llamando con cuerdas de amor para que vuelvas a su redil. Aquí ellos estaban escondiendo la presencia del Señor y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién fue que llamó? Llamó a Adán, porque Adán fue el encargado. A Adán fue que se le dio. Y Adán, como él era la cabeza, él se la enseñó a Eva. Así como tu esposo le enseña a las esposas a hacer la voluntad del Señor, para que los dos juntos busquen a Dios, ellos y su familia y sus hijos que busquen a Dios juntos. El trabajo de nosotros como padres es encaminar a nuestros hijos en los caminos del Señor, para que cuando crezcan no se pierdan. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estamos encaminando a nuestros hijos a que saquen buenas notas, a que estudien, a que sean buenos hombres, buenas mujeres. Pero, ¿cuándo te has puesto a pensar? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a estar en las cosas de Dios? ¿Estamos llevando a nuestros hijos a los caminos de Dios? Una cosa es, por eso dice que cuando son niños es cuando tenemos que encaminarnos, para que cuando crezcan no se aparten de Dios. A mí me encaminaron en los caminos del Señor desde chiquito, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando tuve 18 años, yo fui y probé el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando das contra la pared, te hacen recordar todas esas palabras, todos esos mensajes, todos esos cultos dominicales, te hacen recordar
las enseñanzas que te enseñaba tu maestro y dirás, volveré otra vez a los caminos del Señor. Gracias a Dios, yo estuve a los 18, 19, 20 y a los 21 años regresé a los caminos del Señor. Hoy tengo 49 años y aquí estoy. Y no quiere decir que soy un hombre perfecto, no. Soy un hombre de carne y de hueso que tiene tentaciones, tengo problemas, pero no estoy solo. Tengo la cobertura de Dios, tengo a un Dios todopoderoso, tengo al Hijo que intercede por mí cuando le fallo. Dice que abogados tenemos contra el Padre, que es el Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y que nos deja saber si estamos haciendo algo malo. Por eso el trabajo de mi mamá fue encaminarme en los caminos del Señor. Y mira, ahora estoy aquí yo predicando la palabra del Señor. Ella no tiene que estar diciéndome, busque del Señor, predique del Señor. No, ya ella me encaminó. Ahora yo soy un hombre grande. Soy un hombre mayor. Ahora, por mi propia cuenta es que yo tengo que buscar de Dios. Pero el trabajo de nosotros como los padres es encaminar a nuestros hijos. Puede ser que tengamos hijos que algunos sí buscan de Dios y los otros no buscan de Dios. Pero la semilla está ahí. La semilla se le enseñó desde que nacieron. Y esa palabra jamás regresará vacía. Amén. El trabajo como nosotros los padres, no somos padres perfectos, porque todos los hijos son diferentes, pero lo que tenemos que hacer nosotros es encaminarlos en los caminos del Señor. ¿Y qué te hacemos nosotros? Padre, en el nombre de Jesús te presento a mi hijo, nosotros los hemos encaminado en los caminos tuyos, solo te pido que tengas misericordia de ellos y que en algún día tengan un encuentro entre tú y ellos. Esa es la oración del Padre. Y nosotros descansamos en paz. Porque vamos a estar preocupados. Oh, ¿qué anda haciendo mi hijo? No. Nosotros, Dios nos da el descanso. Amén. Nos da la paz. Porque como padres hicimos el trabajo. Entonces aquí, Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor. Y entonces a cada uno, mira lo que le dijo. Dice, y respondió, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo fue que él se dio cuenta que estaba desnudo? Porque Eva lo vio. Y dijo, estás desnudo. Y no eran pareja. Pero ¿viste lo que pasa? Ya empezaron a conocer entre lo bueno y lo malo. Sigue diciendo, ya no había más inocencia. Por eso se llama, hay siete dispensaciones. Como se divide la Biblia, hay 7 dispensaciones. La número 1 en Adán y Eva se llama la dispensación de la inocencia. Cuando ellos cometen el pecado, después se llama la dispensación de la conciencia. Cuando ya tienen conciencia entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas cosas no se enseñan en las iglesias. ¿Sabes cuándo es que se enseña? Cuando hay estudios bíblicos. Cuando en la iglesia tuya hay un estudio bíblico. Porque en muchas iglesias lo que les interesa es predicar, traer gente, porque cuando traen gente, traen dinero. Y se preocupan más en traer gente para agarrar más dinero. Y se olvidan que las ovejas hay que enseñarlas, hay que doctrinarlas. ¿En qué? En la palabra del Señor. Yo te puedo hacer a ti una pregunta de la Biblia y tal vez no vas a saber quién es, de quién te estoy hablando. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias no les enseñan a escudriñar las escrituras. Abren la Biblia solamente cuando van a ir al servicio y el pastor lee 1 o 2 versículos, ahí es donde la abren y después la cierran, llegan a su casa a ponerla en el Salmo 23 o en el Salmo 91 para espantar a los demonios de la casa. Y eso no se espanta así. ¿Viste? El Señor te está hablando.
es porque quiere que tú aprendas de la palabra del Señor. Vamos a ver qué le dijo a Eva. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Viste, uno siempre le va a echar la culpa a otra persona. Dios le había mandado a Adán que no comiera de ese árbol. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se metió en el sentimiento y la esposa le dijo, come Adán. Así como Dalila le robó el corazón a Sansón y le dijo, descúbreme el secreto. Y Sansón se puso a platicar con ella, Y viste, estamos hablando de los errores. Y de esos errores estamos aprendiendo para no cometerlos en el futuro. Tú no le puedes descubrir completamente el corazón a una persona. Porque cuando te enojes con esa persona te va a hablar de ti y va a dar todos los secretos que tú le diste. Por eso tenemos que aprender. Cambia tu futuro aprendiendo de los errores de aquellos que fueron escritos, como leímos el versículo al principio, 1 Corintios 10:11. ¿Viste? Entonces, de eso es lo que se trata esta enseñanza. Cambia tu futuro viendo los errores que cometieron las otras personas para que nosotros no cometamos esos errores. Entonces dijo, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás como todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. ¿Y cuál fue el castigo que le dio la mujer por la desobediencia? Vamos a ver si tú, mujer, que estás ahí, vamos a ver si este es un castigo. Cuando tú estás dando a luz, hay unos dolores fuertes, ¿verdad? Cuando está saliendo el niño o la niña, hay unos dolores fuertes. Pues ese fue el castigo que le dio a la mujer. ¿Y qué castigo le dio al hombre? Que con el sudor de su frente iba a tener que trabajar la tierra para que los frutos salieran. Antes el Señor, cuando hizo todo, estaban todos los frutos, ya estaban todos los frutos, no tenía que sembrar ni nada, solo los tenía que cuidar. Por eso Dios nos ha mandado a cuidar este templo. Este es nuestro jardín. Este es nuestro huerto que tenemos que cuidar. Dice la palabra del Señor que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, el cual Dios ha depositado en nuestra vida. Amén. Por eso nosotros somos ese huerto. Y así como dice que la voz de Dios se movía en ese huerto, Dios está dentro de nosotros. A ese es el Dios que nosotros le servimos, que el Espíritu Santo Dios lo ha depositado en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Mira lo que sigue diciendo aquí. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Viste? Ahí estamos aprendiendo el primer error de una pareja que cometió desobediencia. Y Dios no quiere que nosotros seamos desobedientes. Dios quiere
que cambias tu futuro aprendiendo del error de esta pareja. Ese es el punto número 1. Amén. La desobediencia. Después vamos a ver cuando Dios los sacó del huerto, nació Caín y Abel. Ya vamos para el segundo. Para el segundo. ¿Y qué nos quiere enseñar en el segundo? En el segundo nos va a enseñar la envidia y el odio, que tenemos que sacar de nuestra vida la envidia y el odio. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí cuando les estoy hablando de hermanos, puede ser hermanos carnales o puede ser algún hermano o una hermana en la congregación donde tú vas. Porque este mensaje es para aquellas personas que quieren ser obedientes a Dios, que quieren ver cómo cambiar su futuro viendo los errores de las personas que pasaron esto. Aquí vamos a ver a un hermano que tenía envidia de su otro hermano. Caín tenía envidia de Abel. ¿Sabes por qué? Porque Abel traía de lo mejor para agradar a Dios. Y Caín no le importaba. No se esmeraba. No sé cómo se dice la palabra, pero ustedes me deben de entender. Hacía las cosas solamente por hacerlas. ¿Cuántos de ustedes van a la iglesia, ya sea cristiana, evangélica, católica, van solamente por ir para decir, fui a la iglesia, para que la gente vea que yo soy una persona religiosa, fui a la iglesia? Pero ¿cuántos de ustedes van a la iglesia con ese gozo, con ese fervor, que van con pruebas, con una necesidad espiritual? Y cuando van a la iglesia con esa necesidad espiritual, salen llenos del Espíritu de Dios. Salen con un gozo, con una alegría, con una unción fresca. Pero cuando salgas con esa unción fresca, no vayas a sentarte a ver televisión. Comparte lo que has aprendido. ¿Sabe cómo vas a aprender? Como dice un hermano en la nueva iglesia donde yo estoy. El hermano dice que todo lo que aprendas, compártelo con un hermano, con una hermana, con una amistad, con un amigo, para que se te quede eso que aprendiste. Y he aprendido a seguir ese consejo. Lo que he aprendido diariamente cuando voy a la iglesia, lo comparto con alguien. No me da pena andar hablando. Siempre busco la oportunidad que Dios me dé, para compartir lo que he aprendido. Y muchas veces me dicen, no quiero saber de Dios, pero por lo menos se les queda algo. Se les queda algo. Y ese es el trabajo. Tenemos que tirar las semillas. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Por eso, lo que tú vengas a escuchar aquí, si hay algo que te toca, compártelo con otra persona. Porque si Dios está permitiendo que tú escuches este mensaje, esta enseñanza, es primeramente para cambiar tu futuro viendo los errores de otras personas. Así como ya aprendimos de Adán y Eva, que fueron desobedientes a lo que Él le ordenó. Y ahora estamos viendo Caín y Abel. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Porque a mí me gusta enseñarles por medio de la palabra del Señor. Que lo que yo estoy hablando esté escrito en la palabra del Señor. Por eso vamos a irnos ahora a Génesis 4. Dice Caín y Abel. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Viste? Abel escogió lo más gordo, lo mejor, para ofrenda a Jehová. Hay veces que yo voy a la iglesia y a veces me pongo triste, porque a veces no ando ni $1 para dar de ofrenda. Y me siento triste.
Pero el Señor sabe que cuando tengo, con mucho gusto, ayudo a la obra. Pero hay veces que no tengo. Y no me avergüenzo en decirlo. Amén. Porque a ustedes también les pasa. Hay muchos de ustedes que a veces no tienen. Y de lo poquito que tienen, lo damos. No para que Dios nos bendiga, sino para bendecir ese lugar donde estemos. Porque en ese lugar se paga luz, se paga agua, se paga renta. Amén. Por eso es que lo hacemos. Amén. No es por obligación. Dice que nadie dé por tristeza o por necesidad, sino que dé lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Pero dalo de corazón para que la obra crezca. Una cosa es la ofrenda, una cosa es el diezmo. Yo predico acerca de la ofrenda. Amén. Eso es lo que yo estoy hablando. No estoy hablando del diezmo. Amén. Porque el diezmo, tú puedes dar más si tú quieres. Pero ¿sabes qué? Yo no le llamo diezmo. Le llamo, ¿cómo es que le llamo yo? Donación. Así es como yo le llamo, donación. Amén. Ofrenda y donación. Si algún día yo llego a tener, que Dios me permite tener una iglesia, en mi iglesia se van a coger ofrendas y donaciones. Y va a estar escrito qué es lo que se hace con eso. Va a haber un reporte, así como hay en otras iglesias, que hay un reporte y que se les enseña qué es lo que se hace con el dinero. Pero de dinero a mí no me gusta hablar. Amén. Porque ese no es el campo mío. El campo mío es predicar. Dios pondrá a alguien encargado para que administre como tesorero. Mi trabajo es predicar la palabra del Señor. Pero quería que supieras esto solamente. Amén. Entonces dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, y a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, ¿por qué fue que lo mató? ¿Qué enseñanza nos quiere dar ahí el Señor? Ahí nos va a estar hablando de la envidia. Porque Caín le cogió envidia a Abel. Porque Abel hacía mejor las cosas para Dios. Se llevó de envidia. Y la envidia también viene el odio. Cuando rechazas a aquella persona. ¿Cuántas personas en las iglesias se odian el uno al otro? Porque ese tiene mejor puesto que yo y llegó después de mí. Entonces cogen envidia y le llevan a coger odio a esas personas. Y si puede hablar mal de esa persona para destruirla y para que esa persona se quede en su lugar, lo van a hacer. Entonces, en esta noche el Señor nos está enseñando que no nos convirtamos en un Caín, que no estemos matando a nuestros hermanos por la espalda, hablando de ellos, calumniándolos. ¿Cuántas personas puede ser que a mí me están calumniando? Pero yo sigo haciendo el sacrificio para Dios, para agradar a Dios. Aunque me estén tratando mal, aunque me hayan hecho a algún lado, yo sigo haciendo el sacrificio para Dios, un sacrificio agradable. Y esos hermanos los amo. Y si algún día tienen hambre, tienen sed, y está en mis manos ayudarlos, con mucho gusto lo voy a hacer. Porque ¿qué fue lo que le hicieron a José? Aquí vamos a otra parte, mira. ¿Qué fue lo que le hicieron sus hermanos a José? Tenían envidia de él. Porque decían que era el hijo amado de su papá.
y le tenían envidia. Su papá le había hecho un suéter de colores y a él fue el único que se lo hizo, a José. Y su papá amaba a José. ¿Por qué? Porque José se sometía a su papá, era obediente. Y sus hermanos les entró la envidia, les entró el odio. Cuando Dios le empezó a revelar a José, le decían el soñador, y dice que él tuvo un sueño y que miró que 11 palmas estaban acostadas a él y que tenía el sol y la luna y también estaba como adorándolo a él. Y sus hermanos se enojaron. Eso significaba que José iba a estar en un puesto, que sus hermanos se le iban a postrar, que su papá y su mamá se iban a postrar. Fue cuando José lo vendieron y le dieron por muerto y le dijeron a su papá que una bestia del campo lo había matado. Y ellos lo vendieron, engañaron a su papá. Engañaron a su papá. Y su papá lloró esa muerte. Hicieron sufrir a su papá. Pero cuando lo vendieron como esclavo, dice que Dios estaba con José. Y Dios lo hizo prosperar, que lo pusieron a cargo en la casa de Putifar, creo que fue. Era el encargado. Y la mujer quiso acostarse, la mujer de Putifar creo que se llamaba, quiso acostarse con él, porque José era un joven hermoso, dice la Biblia. Y la mujer dice que lo venía a tentar para acostarse con él. Y en una de ellas, él le dijo, ¿cómo yo me voy a acostar contigo si tu Señor me ha puesto a mí a cargo de toda su casa? ¿Cómo es que yo voy a coger a ti? No estoy hablando de coger la palabra de Honduras, de cogerla a ella como para tener relaciones. Y entonces la mujer dice que día y todos los días venía y en una de esas le arrancó la vestidura. Y él dijo que no y salió corriendo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Huye de las pasiones juveniles. Y dice que José huyó y la mujer gritó y dijo que estos israelitas, no sé, estos hebreos que habían venido aquí como de esclavos, quiso abusar de ella. Y el esposo de ella sabía que José era inocente, pero tuvo que meterlo preso. Pero cuando lo metieron preso, aún Dios estaba con José, que lo pusieron a cargo. Y en eso José tuvo un sueño con el copero y con el panadero. Y les dijo el sueño que era lo que iban a tener. Y le dijo al copero que iba a regresar al trabajar con el rey, pero que se acordara de él. Y se acordó como a los 7 años después, cuando el rey tuvo un sueño de con las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y aquel dijo que llamaron a todos sus magos para que vinieran a adivinarle y nadie sabía. Y el copero se acordó que cuando tú me metiste en la cárcel, dijo aquel hebreo, él me adivinó el sueño. No fue que se lo adivinó, sino que Dios se lo reveló, porque ya Dios tenía un plan. Y dice que José fue el que estuvo en segundo a cargo. Después de mí, dice que le dio el anillo, después de mí, tú eres el que manda. Pero ¿viste lo que José tuvo que sufrir? Tuvo que sufrir el odio de sus hermanos. ¿La qué? La envidia de sus hermanos. Y después los hermanos, cuando miraron que ya no había comida, tuvieron que venir. Y José se les reveló que era su hermano. Y le dijo, ven, traen a mis hermanos y a mi padre. ¿Viste qué bonitos son las historias? Por eso tenemos, cambia tu futuro, aprendiendo del pasado. No seas como los hermanos de José. No seas envidioso. No seas egoísta. ¿Y qué pasó con Caín y Abel? Yo no me he salido del tema. Caín y Abel, ¿qué pasó? Dios le puso una cosa a Caín que le estaba reclamando. Dice que la sangre de tu hermano Abel está clamando. Entonces, tenemos que aprender a no ser un Caín, a no odiar a nuestros hermanos y hermanas de las iglesias. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. A no ser como los hermanos de José, que tuvieron envidia también y lo vendieron. Amén. Ahora,
Vamos a irnos a David, pero antes de irnos a David, Abraham. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Abraham? Dice que Dios llamó a Abraham, que lo sacó de la tierra de Ur, creo, y le dijo que él iba a ser padre de todas las naciones, que iba a ser padre. Llegó a ser el padre de la fe. Y dice que cuando iba con su esposa llegaron a cierto lugar y Abraham mintió. Abraham mintió, pero mintió para que no lo mataran. Y dijo que su esposa era su hermana, para salvarse, que no la mataran. Pero cuando tú eres de Dios, Dios va a guardar siempre lo que es tuyo. Y dice que cuando aquel rey quiso tomar a la esposa de Abraham por mujer, dice que Dios le habló y le dijo que no toques la mujer de Abraham. Y el rey vino y dice, ¿por qué tú me has mentido? ¿Cuántas veces nosotros queremos mentir? Y a veces decimos una mentira chiquitita y esa mentira chiquitita se hace grande después. Por eso tenemos que también aprender de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Amén. Abraham es el padre de la fe. Por medio de Abraham vino la fe, que es por medio de Jesucristo. Amén. Dice que Abraham por la fe miró la tierra prometida. Entonces tenemos que aprender a no mentir. Y el rey le dijo a Abraham, ¿por qué me mentiste? Si ella es tu esposa, ¿por qué no me dijiste? Porque lo que se hacía en ese tiempo era mataban al hombre y se quedaban con su mujer, que es el próximo punto que vamos a entrar. Amén. ¿Se acuerdan que hoy les mandé la invitación? Desde ayer les estaba mandando la invitación para que vinieras y escucharas esta enseñanza. Cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Y en esta noche el Señor nos quiere enseñar cuál fue el error de uno que tenía el corazón conforme a Dios, dice que tenía, pero le falló a Dios. Pero esa persona que le falló al Señor, cuando le falló a Dios, dice que se arrepintió. Y el Señor dice en su palabra que un corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a los caminos del Señor y le pedimos perdón por todas las cosas que hicimos, tal vez va a haber consecuencias por lo que hicimos. Pero lo importante es estar a cuentas con Dios. Y ahora por medio de su Hijo que Él mandó a esta tierra, por medio de Jesucristo, porque no se nos puede olvidar que Dios fue el que mandó a su Hijo Jesucristo para que viniera a ser el sacrificio perfecto, para que por medio de ese sacrificio nos perdonara, que ese derramamiento de sangre era el que iba a cubrir multitud de pecados. Y por medio de ese sacrificio fue que pudimos entrar en el trono, podemos entrar en el trono de la gracia para nuestro oportuno socorro. Por medio de Jesús, que es el autor de la fe, por medio de Jesús, que es nuestro abogado, por medio de Jesús, que es el que intercede entre Dios y los hombres. Porque solamente dice en 1 Corintios 8:6 que solamente hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, el que intercede por nosotros. Por eso le damos gracias al Padre en el nombre de Jesús, que nos dio a su Hijo para poder entrar a ese camino, para poder llegar. Dice que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Dice que la ley vino por medio de Moisés y la gracia vino por medio de Jesucristo. Pues gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de Jesucristo podemos ir al Padre. Amén. Ahora vamos a ver el próximo. Entonces ya aprendimos la desobediencia. Tenemos que pedir al Señor a no ser como Adán y Eva que se desobedecieron. Tenemos que aprender de Caín y Abel y los hermanos de José.
sacar la envidia, sacar el odio hacia nuestros hermanos y hermanas. Amén. Aprendimos también a no mentir, como Abraham que mintió. Una mentira blanca. Una mentira blanca es una mentira. Amén. Ahora vamos a irnos a David. David cometió adulterio y cometió homicidio. Y tal vez estamos diciendo nosotros, no, pero yo no estoy cometiendo adulterio. Yo no estoy cometiendo homicidio. ¿Sabes qué es homicidio? Cuando le deseas mal a un hermano o a una hermana o a un enemigo, estás cometiendo un homicidio. Porque le estás diciendo cosas malas. Cuando maldices, cuando estás hablando mal de una persona, estás maldiciendo. Estás trayendo, dice que en nuestra boca está el poder de dar vida o dar muerte. ¿Dónde? En la lengua. Tenemos el poder para dar vida o dar muerte. Por eso tenemos que tener cuidado con la lengua. ¿Qué es lo que estamos hablando? Si estamos destruyendo a las otras personas. Aquí adulterio. ¿Cuántas personas cometen adulterio espiritualmente? Yéndose y cambian a Dios por otra cosa. Eso es adulterio también espiritual. Les gusta a ustedes ser muy espirituales. Pero también hay adulterio espiritual. También hay muerte espiritual, que le estás dando muerte a tu hermano cuando estás hablando mal de él, cuando estás hablando mal de la que canta, cuando te expresas mal de la que está cantando, cuando te expresas mal del tipo que toca el piano, que solo hace clan, 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 clan. No estemos mal diciendo, no estemos hablando mal de las otras personas. Ahora te voy a dar la historia de David, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Te invito a que vayas conmigo a 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11. Amén. 2 de Samuel 11. Esa fue la foto que le puse en la carátula del mensaje. Está David con su arca, con su arpa, y está cabizbajo. Así como estaba Caín, cabizbajo, cuando su semblante estaba cabizbajo. ¿Cuántos de ustedes saben qué fue lo que hizo el rey David? El rey David tenía a su esposa, tenía concubinas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dice que en ese tiempo, dice que los reyes iban a la guerra. Pero David se quedó en el castillo. ¿Cuántos de ustedes a veces van a las iglesias solo para ver si hay alguna mujer bonita? O si eres una mujer, para ver si hay un candidato que te dé la residencia y que te mantenga a ti, que te mantenga a toda tu familia. ¿Cuántas de esas personas van a las iglesias por sacar un provecho personal para ellos mismos? A mí, desde que yo fui a la iglesia, a mí me enseñó mi hermano mayor: busque primero el reino de Dios y su justicia, y después vendrán todas las cosas añadidas. Y así estuve 5 años esperando en el Señor por mi esposa. Yo, que me gustaba ser un conquistador, tuve que tirar eso por basura y seguir en los caminos del Señor. Lo tiré por basura, eso de conquistar a las mujeres. Era vanidoso. Tenía mis cadenas, tenía mis anillos de oro, de diamante. Pero cuando le entregué mi vida al Señor, como era vanidoso, se metieron al apartamento donde yo vivía y se la robaron. Pero mi corazón no estaba en las joyas. Ahora ya no tengo joyas. Este reloj vale $7. El anillo de casado no me lo pongo porque ya no me queda. Pero ahí lo tengo guardado. Estoy casado. Un anillo no significa que soy casado. ¿Sabe lo que significa que soy casado?
que respeto a mi esposa, esté donde esté. Respeto a mi esposa. Respeto esa cosa que Dios ha hecho en mí, hacerme padre de hijos y de mi hija. Le doy gracias a Dios por mi esposa. Ya no nos quedan los anillos, porque se han engordado los dedos. Hemos crecido. Pero un anillo no representa que yo estoy casado. ¿Sabe lo que representa? Que la respeto a ella donde quiera que yo esté. Siempre hablo de ella. Siempre hablo que soy casado por 21 o 22 años. Ahí me va a regañar porque no me acuerdo las cuentas. Pero son como 21 o 22 años. O 23 años, creo. Amén. Pero el anillo no significa que respeto a mi esposa. No, lo que respeta a mi esposa es que siempre le doy su lugar. Amén. Eso es cuidar lo que Dios te ha dado. Pero aquí David, ¿qué fue lo que pasó? David se quedó en su castillo. Y mira lo que dice, cómo fue la historia de David. Y tenemos que aprender de la historia de David para no ser como David en este aspecto. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón conforme al corazón de David, porque David amaba al Señor con todo su corazón. Él era un poeta que expresaba su amor a Dios en los salmos. Expresó su amor. Mira lo que dice en 2 Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amononitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a casa. Y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Ahora, ¿cómo fue que empezó el mensaje? ¿Con quién fue que empezamos? Empezamos con Adán y Eva, ¿verdad que sí? Y miramos que Eva fue la que vio que el fruto era bueno y que era agradable para comer. Y dice que lo tomó y lo comió. ¿Y aquí cómo fue que David fue tentado? David fue tentado porque se quedó descansando, no fue a la guerra y se puso a recorrer su palacio. Y cuando iba caminando en la terraza, miró de lejos a una mujer, así como Eva miró el fruto prohibido. El Señor dice que siempre va a poner una puerta de escape para que salgamos de esa tentación, pero tenemos que ser fuertes. Pero David en ese momento no quiso ver la puerta de escapatoria y dice que miró el fruto prohibido. Eva miró el fruto prohibido y le gustó. Y David no miró a una mujer fea, miró a una mujer bonita, agradable a sus ojos. Y dice que mandó por ella. Y como ella tenía que hacer caso al rey, pues ella vino y se acostó con él y quedó embarazada. Quedó embarazada. ¿Verdad que se parece a lo que pasó con Eva? Eva miró el fruto prohibido, fue agradable a sus ojos y para tomarlo y comerlo. Pues lo mismo hizo David.
Fue agradable a sus ojos. Ahora, si nos vamos en la parte espiritual, te puedo llevar a Mateo 4 para que miramos cómo fue Jesús tentado. El diablo se le presentó, dice que el diablo se le presentó. Y dice que lo tentó: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús lo podía hacer, porque dice que Dios, el Padre, le dio autoridad, potestad. Eso lo podemos ver en Juan 17:1 y 17:2, que Dios el Padre le dio potestad. Pero si Jesús convertía la piedra en pan, iba a caer en la tentación de hacerle caso al diablo. ¿Estamos entendiendo? Entonces Jesús le habló por medio de la palabra, le habló por medio de las santas escrituras, de las sagradas escrituras, y dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le leyó un versículo que estaba escrito en la Biblia. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor, para que cuando seamos tentados podamos decírsela a la mente. Podamos decir a aquella persona que está siendo utilizada por el diablo como un Satán para apartarte. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Jesús? Señor, no tienes que morir. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque era necesario que Jesús muriera. Y entonces aquí David dice que la embarazó. Y vamos a ver qué pecado está haciendo aquí David. David está haciendo aquí el pecado ¿de qué? Del adulterio. Porque ella era una mujer casada y él también era un hombre casado. En las iglesias no enseñan que adulterio significa: si tú eres un hombre y una mujer y te encuentras a otra mujer y te acuestas con ella, estás cometiendo adulterio. Lo mismo el hombre o la mujer con otra persona, están cometiendo adulterio. Se meten con otra persona, están cometiendo adulterio. Entonces David, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y les leo la historia, ¿por qué? Para aquellas personas que no tienen Biblia y que quieren escuchar, que están atentos al mensaje cuando yo les estoy leyendo la Biblia, porque tal vez ellos no tienen Biblia. Ustedes agarran las Biblias y ¿qué me importa esa Biblia? Menosprecian la palabra del Señor. Y hay personas que quisieran tener una Biblia, aunque sean con las letras chiquititas, para poder leer la palabra del Señor. Antes, no todo el mundo tenía acceso a la palabra del Señor. Ahora estamos en el futuro. Cambia tu futuro, aprendiendo del pasado. Ahora estamos en el futuro, y ahora en cualquier teléfono tú puedes poner la Biblia. Tienes teléfonos que valen $1,600 y le metes toda aplicación, y te apuesto que si chequeamos tu teléfono, no tienes la Biblia en la aplicación. Y tienes un montón de aplicaciones. ¿Sabes lo primero que yo hago cuando me compro un teléfono? Bajo la Biblia. Porque cuando yo ando manejando, yo no soy de andar hablando mucho por teléfono. ¿Sabes qué ando haciendo? Escuchando la palabra del Señor. Yo no vengo aquí a estudiar la palabra del Señor solamente cuando voy a pedirle al Señor que me dé un mensaje para compartirlo. No, yo ando escuchando siempre la palabra del Señor. Porque mi trabajo es andar manejando. Y a veces ando escuchando la palabra del Señor, ando escuchando a otros siervos que predican la palabra del Señor. Aprendo lo bueno y lo que es malo lo desecho. Pero ¿cuántas personas a veces no quieren escuchar? Porque tienen miedo de escuchar. Dice que la palabra del Señor es por el oír y el oír. Dice que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. No, hermano, así no dice la Biblia. La palabra dice que la fe viene por el oír. No, estás equivocado. Eso es lo que nos han enseñado. La fe no viene por el oír. La fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Ve y léelo para que veas. Pero eso es lo que pasa. Nos dejamos meter dogmas y repetimos lo mismo.
Entonces David aquí, mira, vamos a seguir con la historia de David. Mira lo que dice. Dice, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Por qué crees que David los estaba mandando para que fuera a su casa? ¿Por qué crees que mandó a llamar a Urías Heteo de la guerra? Era para cubrir sus pecados. Y muchas veces nosotros queremos cubrir los pecados. Hacemos cosas ocultas que nos da vergüenza. Y a veces queremos cubrir esos pecados. Por eso hay que pedirle al Señor, Señor, si hay algún pecado oculto en mi vida, perdóname. Y no permitas que yo esté practicando nada oculta. Porque dice que toda cosa oculta saldrá a la luz. Y David quería ocultar ese pecado que había cometido. ¿Por qué crees que David lo quería mandar a la casa? ¿Para qué? Para que se acostara con su mujer. Y que tuvieran relaciones. Y que supuestamente el hijo que ella iba a tener, que pensaran que era de él. Pero él no hizo eso. Él se quedó en la puerta del rey, no fue a su casa. Dice, y hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no ha venido de camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que no lo haré tal cosa. ¿Viste? Él no quería hacer eso. Dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún, hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. ¿Viste lo que uno hace por cubrir su pecado? Mira lo que dice. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Lo emborrachó para que fuera borracho allá a acostarse con su mujer, pero a un borracho no se fue a acostar con su mujer. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Aquí es donde viene el homicidio. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y salieron luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. O sea que no solamente por culpa de ese, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el pecado? Por ese adulterio, no solamente murió un hombre inocente, sino que murieron varios. Y Urías, varios hombres murieron. Y Urías, ¿para qué? Para cubrir ese pecado. ¿Viste? Lo que causa una desobediencia, lo que causa tener una fiebre de tener relaciones con la mujer que no es tuya,
o tener relaciones con el hombre que no es tuyo. Causa muchas cosas. ¿Cuántos hombres encuentran a su mujer con otro hombre y va el hombre y mata a la mujer y mata al hombre? ¿Viste lo que puede causar una fiebre de tener relaciones con una persona que no es tu esposo o no es tu esposa? ¿Viste lo que hizo David? Murieron varias personas por cubrir un pecado. Y aquí estaba cometiendo David otro pecado. El homicidio. Planeó la muerte de cómo es que lo iban a matar. Dice el 17, y salieron luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijera, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda del molino y murió en Tedes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. ¿Viste? Estaban hablando con una clave. Con clave. Y dice, fue el mensajero y llegaron con David, todo aquello a Joab que le había enviado. Y dijo el mensajero David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú alientes. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama Cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Y aquí estamos viendo a David que cometió adulterio y cometió homicidio. Y eso no le agradó a Jehová. Estamos viendo. Por eso tenemos que aprender a no serles infiel a Dios, yéndonos tras otros dioses, yéndonos tras otras cosas que no es Dios. Porque si te apartas de Dios y te vas a otra cosa que no es Dios, estás cometiendo adulterio espiritual. Estás fornicando con otras cosas. Cuando tú cambias a Dios por otra cosa, estás cometiendo adulterio, fornicación, porque tú eres la esposa. ¿Quién es el esposo? Jesucristo es el esposo y nosotros somos la novia. Ahora te estoy hablando en la parte espiritual. Amén. ¿Se acuerdan el mensaje anterior? Hay unas bodas. Hay unas bodas. Y nosotros somos esa novia espiritual. La que tiene que estar vestida de blanco y guardar nuestras vestiduras blancas. Apartar todo pecado. Si hay algún pecado oculto, apartar todo eso. En Mateo 25 dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes estaban llenas de aceite y tenían aceite de sobra y se estaban preparando para que cuando viniera su marido poderse irse con ella. Las otras 5 prudentes conocían la palabra del Señor, pero seguían haciendo lo que ellas querían y no tenían con ellas aceite.
El aceite es la unción del Espíritu Santo, es cuando nos llenamos. Digamos aquí, tú viniste a escuchar la palabra del Señor, pues recibe esta palabra del Señor como un aceite fresco para nuestra vida espiritual. Estamos aprendiendo a descubrir al enemigo, cómo el enemigo nos puede atacar. Y cuando aprendemos cómo el enemigo nos puede atacar, es cuando vamos a aprender a hacer la voluntad del Señor, porque vamos a aprender de los errores de los otros siervas y siervos que padecieron cosas, y vamos a aprender a ellos. Ahora, David pensó de que Dios no miró nada, que podía engañar a Dios. Se le olvidó a Dios, porque cuando uno está en pecado, se olvida de Dios. Dios no se movía en el huerto. Se movía en el huerto, pero ¿qué pasó? A Eva se le olvidó Dios y tomó del fruto. A David, en ese momento, se le olvidó Dios. Y él amaba a Dios con todo su corazón. El mismo Dios dice que David tiene un corazón conforme al de él. Amén. Por eso tenemos que aprender las cosas malas a no hacerlas y aprender las cosas buenas para poder hacerlas. ¿Qué pasó? Ahora, David cree que ya se quedó cubierto ese pecado, y ahora como él se quedó con esta mujer, ahora si nace el niño en el tiempo ese, van a decir que era de David, pero ya estaba supuestamente con David. Pero mira lo que pasó. Tuvo un niño, ¿verdad que sí? Dice, 2 Samuel 12, Jehová envió a Natán a David, y viendo él le dijo, habían 2 hombres de una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo él en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ya, ¿me entendieron, verdad, la historia, o no pusieron atención? Había un hombre rico que tenía muchas vacas y ovejas. Ok, vamos a ponerle así, ok. Así, tenía muchas vacas y ovejas. Y le llegó una persona. Y había un hombre que tenía una corderita que la habían criado desde chiquita y la trataban como a una hija. Y este hombre no quiso matar las de él, y vino y le quitó al pobre, y la preparó y se la dio a su amigo que había llegado. Y David se enojó y dice, ese hombre es digno de muerte. Ahora, ¿quién era este hombre pobre? Urías, Eteo, que tenía una esposa. Y este hombre rico, que tenía esposa y concubinas, vino y le tomó a su esposa y se acostó con ella y la embarazó. Pero no se quedó ahí, sino que preparó un plan para que este hombre lo mataran en la guerra y quedarse con la esposa. Y mira qué es lo que le contestó el profeta a David.
y debe pagar la cordera como 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David tampoco tuvo misericordia. Y mira lo que le contestó el profeta. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mandaste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se te apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres y a vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no quiso, ni comió ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerles saber del niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondió: viendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Pondré yo a hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Viste? ¿Viste lo que trajo toda una consecuencia? Pero al final, mientras hay vida y esperanza. Por eso él estaba orando por esos niños. Por eso, si tus hijos no le están sirviendo al Señor, no te canses de orar. Sigue orando. Así como el hijo pródigo regresó a casa. ¿Cuándo? Cuando se vio que estaba comiendo algarrobas con los cerdos. Y reconoció que dice que estaba mejor en la casa de su padre. Y dice que pidió perdón al cielo y al Padre. Y dice: volveré, y aunque sea uno de los siervos, sé que voy a estar mejor. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza. Sigamos clamando por nuestros hijos que no le sirven al Señor. Que Dios
en el tiempo de Él los hará volver. Amén. Y no seas como ese hermano del hijo pródigo que se enojó cuando el papá lo recibió. Y el papá estaba contento porque el que estaba muerto había regresado. Estaba muerto en pecado. Y dice que lo vistió de una vestidura nueva y le puso el anillo de hijo. Y su hermano se enojó con envidia. ¿Viste? No seas como Caín. No seas como los hermanos de José. No seas como el hermano del hijo pródigo que se enojó. Aquel que él era obediente al padre, pero ¿qué había en su corazón? Había celo. Había celo. Por eso no te conviertas en una persona celosa porque el hermano que llegó ahorita a la iglesia tiene un mejor puesto que tú. No le cojas celo. Porque si es Dios que lo ha puesto ahí, ora por él para que el Señor lo siga usando. Amén. Porque no sabemos las cosas que ese hermano ha pasado, así como pasó José, que lo vendieron como esclavo, lo metieron preso, lo calumniaron y aún Dios estaba con él porque él era fiel. Por eso el camino del Señor es por un proceso que Dios nos va a pasar, por un proceso para poder que nosotros sigamos brillando. Amén. Entonces tenemos que aprender de la enseñanza de David a tener un corazón arrepentido, que nos arrepintamos de verdad de lo que hicimos y que aprendamos a no hacer lo que él hizo, adulterio y homicidio. Ahora ya estamos terminando. Vamos con Judas, el Iscariote. No voy a hablar tanto de él porque no se merece hablar de un traicionero, de un amador al dinero. Si tú amas a Dios, aunque no tengas ni un 5, eres como la viuda. Amén. Eres como la viuda que dio lo único que tenía. No ames el dinero. Mira, vamos a leer solo un versículo que habla de Judas. Y tenemos que aprender a Judas a no amar el dinero y no ser un traicionero. ¿Por cuántas monedas estás vendiendo tú al Señor? Que prefieres irte a trabajar. Quieres irte a trabajar, cambiar el horario que tienes para irte a trabajar y ganar dinero y dejar el ministerio que Dios te ha dado. Ahí es donde el Señor nos va a poner a prueba. Y muchas veces tenemos que sacrificar. Cuando yo daba clases de manejo, yo soy instructor de manejo, pero cuando era tiempo de la iglesia, yo no cogía ese tiempo de la iglesia. O lo cogía antes para dar clases, o lo cogía después de la iglesia. Pero iba a hacer la voluntad del Señor. ¿Viste? Iba a hacer la voluntad del Señor. Ahorita llevo como 6 meses que no he dado clases de manejo. Pero gracias a Dios, Dios me ha suplido todo lo necesario. Hasta le quité el freno al carro. No lo tengo ya. ¿Por qué? Porque prefiero tener la paz de Dios, que es la que enriquece. Y no andar buscando trabajo para trabajar sábado y domingo, no. Tengo que contentarme con lo que el Señor me da. Y con eso tengo que aprender a vivir. Amén. Vamos a irnos a Mateo 27. Ya estamos terminando. Mateo 27. Acuérdense que aquí empezamos el viernes y terminamos el sábado. Amén. Estamos sirviéndole al Señor 2 días. Tú vas a la iglesia sábado y domingo, ¿verdad que sí? Pues yo también le estoy sirviendo al Señor el viernes y el sábado, compartiendo la palabra del Señor. El viernes empezamos a las 11 de la noche y venimos terminando el sábado como las 1 de la mañana, 2 de la mañana. Porque después que termino de aquí, voy y edito el mensaje para compartirlo en mi canal de YouTube,
Para la gente que no lo pudo ver, lo pueda ver paso a paso. Y después lo comparto en Facebook. Lo divido en 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves. Porque ustedes no pueden ver las 2 horas del mensaje seguido. Hay personas que sí lo ven y se gozan y lo vuelven a ver. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está dando inteligencia y sabiduría. Retened lo bueno. Retengan lo bueno de mí y lo malo, tírenlo para un lado. Amén. Mateo 27, 3 al 5. Mira lo que dice. Este era un traicionero y un amador del dinero. Por eso, cambia tu futuro aprendiendo del pasado. No seas como Judas, que amaba el dinero, que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Y de Judas no me gusta hablar mucho, porque no se lo merece, pero tenemos que hablar de él para que vean que aún en nuestra reunión hay algún Judas que nos va a traicionar. Pero tenemos que siempre amar al enemigo y si tiene hambre hay que darle de comer. Mira lo que dice en Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos. Dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Viste? Cambia tu futuro aprendiendo del pasado. De ahí le vamos a agregar algo. ¿Viste? Yo le tenía ahí Judas Iscariote, amador del dinero y traicionero. ¿Y qué más hizo? Homicidio. Se mató él mismo. Planeó su muerte. Los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, no seas un Judas, no seas amador, no prediques por dinero. ¿Cuántas personas andan predicando para sacar billete? Andan predicando para sacar dinero. No prediques por dinero. Yo aquí no vengo a predicar por dinero. Aquí yo vengo a predicar porque me sale compartir la palabra del Señor. Porque me deleito compartir la palabra del Señor. Entonces, aprendamos a no ser como Judas, amador del dinero. Sacarle provecho solamente porque predica y vas a sacar dinero. No, no te aproveches de la gente. Si Dios te quiere bendecir, Él te va a bendecir y va a tocar a personas. Y te van a bendecir. Pero lo bonito es no darles el acceso de cómo bendecirte. Si ellos quieren bendecirte, ellos van a buscar la manera cómo bendecirte. Amén. Pero yo no tengo que darles el acceso. ¿Cómo es que me pueden bendecir? No. Para mí, ¿sabe quién es el que me bendice? El Señor. Mientras tenga salud, trabajo, que Él me da la salud, Él me da el trabajo, aquí voy a estar compartiendo la palabra del Señor. Y si algún día llego a perder el trabajo, pues seguiré aquí también. Aunque esté necesitado, que Dios me guarde a nunca predicar por dinero. Dice que el obrero es digno de su salario, pero en el tiempo del Señor vendrá. Pero ahorita lo que me gozo es compartir, que tengamos 2 o 3 personas aquí escuchando el mensaje, que sea de bendición para otras personas el mensaje, que agarren lo mejor y que lo que estás aprendiendo aquí, que lo compartas con otra persona para que se te quede el mensaje en tu vida. Eso lo aprendí yo ahorita en estos días. Amén. Lo que aprendo lo comparto con las otras personas para que se me quede a mí. Ahora, vamos a hablar de hay 7 iglesias. Ahora ya terminamos con Judas. Vamos al punto número 5. Vamos a ir a 7 iglesias, pero hay una iglesia
que es la más mala. Amén. Y te voy a hablar de cada iglesia por encimita, qué fue lo bueno y lo malo que hicieron estas iglesias. Y tenemos que aprender a hacer lo bueno que hicieron estas iglesias y lo malo que hicieron estas iglesias, a no hacerlo nosotros. Amén. Pero voy a tocar una iglesia específicamente, que es la última iglesia, es la número 7. Pero te voy a hablar de las otras 6 solamente por encimita, para que no hagas lo que esta iglesia hizo. Vamos a empezar con la iglesia de Éfeso. Lo bueno que esta iglesia hizo en Éfeso es esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso es lo que tenemos que aprender. Sigamos haciendo esto, porque esto era lo bueno que estaba haciendo esta iglesia. Ahora, lo malo que estaba haciendo esta iglesia, tenemos que aprender para no hacerlo. ¿Ok? Lo malo que esta iglesia estaba haciendo, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ok? Aprende, cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Esta iglesia dejó su primer amor. Tenemos que pedir al Señor que no perdamos ese primer amor, que sigamos en ese primer amor cuando nos convertimos, que queríamos estar todos los días en la casa del Señor aprendiendo, escudriñando su escritura. Esa es la primera iglesia. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Dice el 2:9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Dice: no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe a quién le está hablando aquí el Señor? Le está hablando a todas esas personas que están pasando la persecución ahorita de migración, que andan asustados. Y puede ser que te cojan, pero mira lo que el Señor te está diciendo: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echado en algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probados y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estamos viendo, en esta iglesia no había nada malo. Esta iglesia estaba tratando de hacer siempre la voluntad del Señor. No había nada malo. Vamos para la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Esto era lo bueno que estaba haciendo esta iglesia. 2:13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Atipias, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora lo malo que hizo esta iglesia es esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas y a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicaolitas, la que yo aborrezco. Entonces, eso tenemos que no hacerlo. Vamos con la otra iglesia de Tiatira. Lo bueno que hizo esta iglesia es esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tú obras y tus obras postreras son más que las primeras. Y entonces esto que viene ahora es lo que no tenemos que hacer.
Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Esa es la iglesia número 4. La iglesia número 5 es la de Sardis. ¿Sabes qué había en esta iglesia? Solo había una cosa. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso es lo bueno que habla de esta iglesia. Amén. Pero vamos a ver lo malo que hablaba de esta iglesia de Sardis. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora he de venir. Ahora vamos a la otra iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia tenía cosas buenas. Tenía cosas buenas. Mira la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Aquí no había nada malo que estaba haciendo esta iglesia, pero nos advierte de algo. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré corona en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora vamos a la iglesia que es la que hizo todo lo malo. Tenemos que aprender a no ser como esta iglesia. Acuérdate de este nombre, la Odisea. No seas como la Odisea. Aprende, cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Aprendamos a no ser como esta iglesia, porque en esta iglesia no se halló nada bueno. Todo era malo. Mira lo que dice la iglesia de Odisea, y con esto vamos a terminar. Pero tenía que leerte las otras 6 iglesias, porque ellas hacían algunas buenas cosas y otras malas. Entonces vamos a aprender a no hacer las cosas malas. Pero tenía que hablarte de las 6 para que entendieras. Si no, el mensaje iba a estar incompleto. Y yo sé que esto a veces aumenta más el mensaje, pero aquí venimos a instruirnos de la palabra del Señor. A eso es que venimos aquí. Amén.
Vamos a leer esta iglesia. No seas como esta iglesia. Dice, el mensaje de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que la iglesia le dice. Entonces, aún a esta iglesia le da la oportunidad para que se arrepienta. Y si te arrepientes de estar haciendo como esta iglesia, que no confiaba en Dios para nada, cambia, por lo menos sé una de las 5, de las 6 otras iglesias, pero no seas como esta iglesia, la Odisea, porque esta lleva todas las de perder. Y si tú sigues así como esta, que no eres ni frío ni caliente, el Señor te va a vomitar de su boca. Amén. Y aquí, mira, terminamos como la enseñanza. ¿Y qué es lo que dice? No seas como la Odisea. Cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Por eso vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido haber compartido esta enseñanza. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por haberme permitido compartir esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro futuro aprendiendo de los errores que cometieron las otras personas, a no hacer esos errores, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aquí no hay brincos ni saltos, Señor, pero te damos gracias por esa palabra que fue enseñada, Señor. Tu palabra dice que jamás regresa atrás vacía, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, yo tiro la semilla que es tu palabra, Señor, y permita que esta semilla haga fruto en estas tierras de los hermanos que van a recibir esa semilla para atesorarla en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre. En nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, si tú eres una persona, como decía al final aquí, he aquí yo toco la puerta. Así como el mensaje pasado, que ese fue el versículo que hablamos. El Señor está tocando a tu puerta. Si tú quieres cambiar tu futuro, este es el día para cambiar tu futuro. ¿Cómo lo vas a cambiar? Aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Confesando con tu boca de que Dios lo levantó de los muertos. Y con nuestra boca confesamos y con nuestro corazón creemos. Romanos 10:9. Confesamos con nuestra boca y con nuestro corazón creemos que Dios le levantó de los muertos. Es simple, solo tienes que hacer una oración de arrepentimiento, invocando el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Quieres hacerlo? Haz conmigo esta oración y repite. Padre, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió y que tú le resucitaste de los muertos. Y por medio de esa sangre, Él me limpia de todo pecado y de toda maldad.
Invoco el nombre de Jesús para perdón de mis pecados. Apunta mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, te acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Señor, que permitas que yo sea el templo del Espíritu Santo, el cual tú vas a depositar en mí en esta noche, Señor. Y que sea el Espíritu Santo dirigiéndome hacia toda justicia y hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora vamos a hacer la oración final por si estás enfermo. Amén. Pon tu mano donde te duele y deja que el Señor se glorifique si es su voluntad. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presento a estas personas que han aceptado a tu Hijo como Señor y Salvador, y te presento a estos otros hermanos y hermanas que están enfermos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pongas tu mano de sanidad ahí donde ellos están, Señor. Tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre, Señor. Y si tú quieres hacer un milagro, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Envía tu palabra ahí donde esas personas que están enfermas, Señor, y pon tu mano de sanidad. Cualquiera que se llame el nombre de esa enfermedad, dice que tú le has dado un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Que Dios los bendiga a todos los hermanos y hermanas que estuvieron conmigo. Y si Dios lo permite, estaremos aquí el otro viernes. Y acuérdense que puedes compartir este mensaje. Va a estar en YouTube. Más tarde estará en YouTube. Escribe Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Y si no te has hecho suscrito a mi canal, suscríbete para que ese canal pueda crecer y que pueda presentarse a otras personas. Amén. Que Dios los bendiga y hasta el otro viernes, si Dios lo permite. Amén. Y acuérdate, si tienes servicio este sábado y domingo, ve a la iglesia y llénate de esa unción del Señor. Y de lo que recibes, compártelo también con otras personas que están necesitadas de escuchar una palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Toda la gloria y la honra se la damos a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y hasta el otro viernes, si Dios lo permite. Amén y